esa base que voy a hacer yo hoy va a ser totalmente diferente. Muy saludable, no lleva mantequilla, tampoco lleva galleta. Le voy a poner tostas de pan. Le vamos a poner también frutos secos. En este caso he elegido pistachos y unas poquitas nueces. Vamos a hacer una leche muy curiosa que es con agua y con leche condensada casera. Dejaré el enlace aquí arriba para el que quiera hacerla. Se ahorra mucho dinero, ¿eh? Y mirad, ahora vais a ver la textura. Es muy fácil. Pues lo primero que vamos a hacer, la leche, ¿de acuerdo? Mirad la textura que tiene mi leche condensada casera. ¿Veis? Mirad. Mirad qué pasada de leche. Es muy sencilla. Que esta es la tradicional, ¿de acuerdo? La que da más juego en repostería. Y vamos a mover. Mirad qué leche. ¿Veis? Mirad. Pues aquí tenemos ya con lo que vamos a hidratar nuestra base de la tarta. Vamos a procesar en esta maquinita los frutos secos. Echamos las nueces, los pistachos, vamos a ir echando el pan. ¿Veis? Esto está con un sabor a pistacho impresionante y no es la típica mantequilla con galletas, ¿vale? Totalmente saludable, ¿veis? Mirad, se compacta, ¿ves? Con lo cual va a hacer una base buenísima para nuestra tarta. Vamos a seguir con el pan. Este es el pan. ¿Quién me dice a mí que esto no se hace pasar por galletas? Ya sabéis que mi cocina siempre tiene un toquecito de innovación. Cocina creativa. El pan ahora se mezcla. Le vamos a echar un poquito de esta leche que nosotros hemos preparado, ¿vale? Esto está blandito y es perfecto. Esta leche la dejamos, ¿vale? No vamos a echársela. Luego dejaré la medida exacta. Yo lo voy a engrasar con aceite de oliva virgen extra. Lo repartimos bien. Más sencillo, imposible. ¿Quién lo diría, verdad? Solo con pan, pistacho y nueces, ¿vale? Mirad qué fácil, qué sencillo es de hacer una base diferente, sin galletas y sin mantequillas, no me digáis, ¿eh? Bueno, pues esto ahora va al frigorífico y mientras procedemos al segundo paso, ¿vale? Venga. Bueno, ahora voy a hacer aquí para que veáis el queso. Tengo una receta de queso y lo voy a hacer en esta ocasión para que veáis cómo sale, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí una gasita. Esto es un molde de queso, ¿vale? Que no tenéis molde, podéis coger una botella grande o un recipiente de alimentos de plástico, ¿vale? Y lo perforáis para que suelte el suero, ¿vale? Veis los agujeritos y nada, lo ponemos aquí, le ponemos con una servilleta, o sea, un paño que sea gasa, la gasa de los bebés, limpita. La farmacia la venden. Y bueno, vamos a echar ahí nuestro queso, ¿vale? Vais a ver qué rápido. Yo soy muy amante de poner queso en vez de nata, ¿vale? Mirad qué textura. Esto es un queso especial para esto, no es un bien requesón, ¿vale? Pero funciona genial para este tipo de recetas. Ya sabéis que esto en realidad es la leche que hemos fragmentado, hemos separado la parte líquida, el suero, y tenemos la proteína, que es la parte más sólida. En este caso lo he hecho gracias a un ácido, que es el ácido cítrico. También podemos hacerlo con el ácido acético, vinagre, ¿vale? Mucha gente lo hace con vinagre, yo siempre lo hago con limón. Además le da un pequeño tono al limón. Y no le pongo ni azúcar, ni sal, ni nada. O sea, es un queso neutro que se puede utilizar para lo que necesitéis. Vamos a ver cómo vamos a sacar el queso,
que va a ser el corazón de nuestra receta. Te animo a que te suscribas al canal y actives la campanita. ¿Para qué? Pues para que YouTube te mande una notificación, eso significa la campanita, de cuando yo suba un vídeo, pues no te pierdas mi contenido, si es de tu agrado, ¿vale? Voy a subir cosas muy interesantes, muy novedosas. Esto es el suero, que luego lo voy a colar. Puedo hacer muchas cosas con este suero, ¿vale? Bueno, pues ya estáis viendo lo fácil que es hacer el queso. Presionamos y mirad cómo sale el suero. Vais a ver qué queso más maravilloso y qué fácil y qué rápido se hace. Vamos a sacar ya el queso para que veáis lo fácil que es. Es que os lo digo de verdad, es una cosa impresionante y no cuesta trabajo, ¿eh? Se hace solo. Como lo voy a utilizar de inmediato, pues digamos que no lo voy a dejar ni siquiera que enfríe, ¿vale? Mirad, le ponemos aquí, le damos la vueltecita y magia. Mirad, la leche se ha transformado en este queso. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es que, puesto que ya tenemos aquí nuestro queso, ¿veis? ¿Veis qué preciosidad? Mirad, no me digáis que no es mejor que la nata, ¿eh? Esto es maravilloso. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser ir poniendo aquí pues el queso. Bueno, ya. Ahora esto va a horno precalentado a 180 grados en arriba y abajo sin aire durante 20 minutos aproximadamente. La voy a dejar un par de horitas en el frigorífico, ¿vale? Pero primero tiene que enfriar. Así que nos vemos cuando esté lista, ¿vale? Pues aquí tenéis mi tarta de queso y yogur con pistacho y nueces. He considerado oportuno, ¿veis? Mirad qué base, sin mantequillas ni galletas. Y por eso le he puesto pistacho, nueces y una frambuesita ahí que representa la pasión. Espero que hayáis disfrutado con el vídeo. Es muy fácil, muy rápido, muy económico y sobre todo diferente. Esta tarta es una tarta especial hecha con mucho cariño para unas personitas muy especiales: María, Ángela y Hermes. Entonces es una tarta inspirada para y por ellos. Mirad qué pasada.